Hola, buenos días a todos a un nuevo webinar sobre el Brexit, en este caso dedicado exclusivamente al sector agroalimentario. Soy Ruse Mestre, responsable del sector agroalimentario de Aragón Exterior, y hoy me acompañarán expertos en diversas áreas para tratar, siempre desde la perspectiva de nuestro sector, la realidad que se perfila tras un mes desde que el Reino Unido salió definitivamente de la Unión Europea. Lo primero de todo, deseo agradecer a Ibercaja, nuestros socios y patrocinadores, tanto para los talleres que hacíamos presenciales como en este formato virtual en los casi 20 webinars que hemos celebrado desde que se inició la pandemia. Un formato que gracias a Ibercaja ha permitido acercar a más de 1.000 participantes de empresas, muchas de ellas en el medio rural, con confinamiento, con temporales o sin ellos, a seguir la actualidad en internacionalización, en acercarles la evolución de la situación en materia de internacionalización agroalimentaria y de otras temáticas de interés. Hoy no pueden acompañarnos, pero desde aquí les agradecemos a Ibercaja su involucración siempre para hacer ese puente necesario entre nuestro organismo y las pymes. Me acompaña Carmen Urbano, directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. Ella nos dará la bienvenida y unas pinceladas sobre la importancia de conocer de primera mano, gracias a este ciclo de webinars y también al servicio Brexit que hemos lanzado conjuntamente, sobre conocer los detalles de un acuerdo que es clave para nuestro sector y donde el Reino Unido ocupa un lugar tan destacado en nuestras exportaciones. Juan Galicia, nuestro consultor en Reino Unido y gerente de Tradex Firm, tomará la palabra tras la directora general de promoción para comentarnos cómo se palpa la realidad sobre el terreno en el Reino Unido. Nos comentará las percepciones allí, también de los compradores, e incluso pondrá ejemplos de cómo están siendo estas primeras semanas, así como la realidad de la situación en el transporte y del impacto del Brexit en las principales cadenas. La última ponente por fin será Amparo Sanchís, Indirect Tax Director en BDO, quien como especialista en aduanas, IVA e impuestos abordará la situación actual, qué factores tener en cuenta y qué casos están en su mesa este último mes. En la última parte del webinar tomaré de nuevo la palabra para lanzar las preguntas que desde ya podéis formular a través del chat. Algunos nos habéis hecho llegar vuestras inquietudes en vuestras inscripciones. Intentaremos irlas resolviendo en el propio transcurso del webinar, si bien podéis escribir en el chat también aquello sobre lo que deseáis que tratemos específicamente después. Os recordamos, por último, que existe el buzón Brexit, brexit@aragonexterior.es, donde si no daría tiempo a responder todo hoy, bueno, pues podéis seguir formulando allí vuestras inquietudes y casos particulares con el mayor detalle posible y se os dará respuesta en un plazo de tiempo muy breve. Y ahora sí doy la palabra a nuestra directora general, a Carmen Urbano, que amablemente nos dedicará unas palabras. Gracias. Más que amablemente. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Roser Mestre, Juan Galicia y Amparo Sanchís, y por supuesto a Ibercaja, que siempre nos acompaña y nos permite estar aquí conectados y celebrar estos webinars. Os felicito por todo el trabajo que estáis realizando en Aragón Exterior para ayudar a las empresas a conquistar de nuevo, y digo de nuevo porque Reino Unido es uno de nuestros principales mercados compradores, siempre lo ha sido, y queremos que lo siga siendo. Creo que el servicio Ready for Brexit, vamos a pronunciarlo medio correctamente, ¿verdad? Está realmente ayudando, estamos compartiendo experiencias. Yo estoy aquí para sumarme al equipo, para que sepáis que contáis con Agricultura, con nuestra dirección general. Todo, bueno, la internacionalización ya sabéis que es uno de nuestros pilares estratégicos, como no podía ser de otro modo, y para lo que necesitéis, aquí estamos. Yo he venido a escucharos, recogemos muchas inquietudes, he leído las preguntas que habéis planteado con las inscripciones y estoy pues con muchas ganas de escuchar a Juan y Amparo y también a las empresas que estáis día a día trabajando en este mercado de exportación, lo que se ha convertido en un mercado de exportación en un país tercero, y he venido a escuchar, a aprender
y sobre todo a sumarnos al equipo. Todo lo que necesitéis, aquí estamos. Sin más, paso ya la palabra, si queréis, a Juan Sanchís y, oye, gracias a todos por vuestra asistencia, porque compartir creo que es una labor, igual que la transferencia de conocimiento, pues compartir experiencias nos va a ayudar a todos a seguir conquistando Reino Unido. Un abrazo. Bueno, muy buenas. ¿Se me escucha correctamente? Vamos a dar paso a la presentación, ¿vale? Sobre la realidad del Brexit. Muchas gracias por atender, muchas gracias por invitarme de nuevo. Vamos a intentar hacer algo dinámico, ¿vale? Me gustaría explicar la situación que está aconteciendo en Reino Unido, ¿vale? Vamos a intentar ver la teoría un poco del anterior webinar, vamos a intentar ponerlo en la práctica, sobre todo para que vosotros, empresas, suppliers y todo empresa que tenga intereses en Reino Unido vea lo que está sucediendo desde un punto de vista más práctico, ¿vale? Más con ejemplos, voy a poner ejemplos de empresas, porque estoy seguro de que muchas de vosotras os vais a ver reflejado ahí y va a haber otras que supongo que por ahí irán los tiros y podréis, ¿no? Ver lo que están haciendo otras empresas para que vosotros también podáis, bueno, pues la estrategia que de cada empresa es distinta, pero es posible que os ayude, ¿vale? Vamos a hablar de los principales problemas prácticos, ¿vale? Y de distintas situaciones que hay en el mercado, en distintos sectores, el impacto que está sucediendo, que va a estar trasladado en el consumidor británico, y vamos a dar una serie de conclusiones. Vamos a también analizar cómo el problema no solo es para Europa, sino también para los británicos, para las empresas británicas que están viendo cómo el prometido Brexit no está siendo tan bonito puesto en práctica, cómo se le prometieron una serie de beneficios que finalmente están pagando la moneda y lo están pagando caro. Y vamos a poner también ejemplos de empresas británicas que en su exportación a Europa están teniendo los mismos problemas que estamos teniendo nosotros, y yo creo que peores. Bueno, los principales problemas prácticos los estamos encontrando en frontera. Con el tema del IVA, bueno, pues país con el destino, eso lo va a hablar luego mi compañera, pero bueno, pues sobre todo el IVA de importación, ¿no? Que es lo que está volviendo un poco loco sobre todo al B2B y al B2C también, como vamos a hablar luego. Las reglas de origen, un problema muy importante que me gustaría reseñar, bueno, pues los aranceles, ¿no? A la hora de todo el tema del envío de materiales. Reino Unido ya es un tercer país, entonces estamos hablando que anteriormente esta serie de reglas no entraban en práctica. Ahora es muy importante determinar el producto, la procedencia del mismo, ¿no? Hay muchas empresas que compran productos en el extranjero, en un tercer país. La cadena de montaje, por ejemplo, es en Alemania y luego finalmente la venden en Reino Unido. Eso es un problema, como lo vamos a ver luego. Falta de documentación, están viendo muchos problemas. Hay muchísimos camiones que lo están devolviendo todo lo que es el producto, lo están prohibiendo en la entrada en las entradas a Reino Unido por la falta de documentación, ¿no? Hay una serie bueno, también por la dificultad y la complejidad que se está observando en esta nueva etapa, y que también estamos detectando que son problemas también por los técnicos de la Hacienda Británica, que no están del todo puestos al día, ¿vale? Esto está causando retenciones en frontera. Luego una serie de requisitos como por ejemplo los palets, ¿no? Como la norma del NIF 15, como hablamos, y las garantías T1, que para resumirlo son garantías que se aplican a la hora de hacer, bueno, grandes envíos. Estamos hablando de contenedores o de envíos de 200.000 libras, por ejemplo, donde se tiene que pagar el IVA en la entrada, y ese IVA, pues el 20% de 200.000 son 40.000, al final se aplica, son 240.000 lo que el importador tiene que pagar por recibir algo que hace escasamente un mes y medio no tenía que aplicar. Entonces, bueno, pues son costes, son garantías que no se tienen, que tardan tiempo, y hay muchísimos transitarios porque están evitando en el momento, por eso estáis escuchando estos problemas que están viendo con los transitarios, porque evitan tener que pagar ese pago que sí, que luego lo recuperas, pero que lo tienes que adelantar, ¿no? El cash flow, como sabemos en estos momentos, pues no es algo que esté boyante. Los costes, incremento en el precio de transporte por toda esta dinámica, también como hemos visto por el coronavirus, ¿no? Que nos está ayudando, pues todo el tema de los tests, que te tienes que hacer un test a la entrada de nuevo a Reino Unido.
Y la falta de preparación no existe personal cualificado por la falta de tiempo, si es que es algo normal. Por eso se habla de teething problems, ¿no? De problemas iniciales que se están convirtiendo en problemas estructurales, y son problemas que el gobierno británico está modificando. Y claro, desde mi punto de vista creo que está perdiendo un poco la esencia del Brexit, ¿no? Porque ahora veremos que están modificando una serie de normativas que atentan a lo que ellos entendían por Brexit, y bueno, pues como veremos ahora, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Situación en los puntos de entrada. Se está observando un tráfico inferior al 33%. Esto se debe por la acumulación de stock, del stockpiling que hubo antes de Navidad y por temas de, por la escasez, ¿no? Ahora mismo de lo que vivimos aquí en Reino Unido, de un confinamiento estricto, ¿no? Que está haciendo que compren menos. La media de camiones se estima en 10.000 y ahora mismo hay 2.000. Está muy ligero también en la entrada de Irlanda del Norte. Y bueno, pues hay varias hay nuevas rutas que se están promoviendo para evitar, sobre todo, el contacto entre Irlanda del Norte y Europa, para que no pase, ¿no? Por el conocido, el que antiguamente era el valioso pasillo, ¿no? A Europa. Pues ahora hay muchísimas empresas que se están intentando evitar el pase para Gran Bretaña para evitar todos estos problemas de red tape, ¿no? Como se conoce, que son los temas burocráticos, los papeles burocráticos que antes no existían. Y todo el nuevo sistema, ¿no? Está resultando difícil a la hora de rellenar todos los formularios que están pidiendo, que, bueno, pues que al final y al cabo muchísimas de las empresas no estaban, ni los importadores propios, ¿no? Ni los propios empresas aquí en Reino Unido están acostumbrados a tener que rellenar en los sistemas IPAS, que si el fisiosanitario, el sanitario, hay una serie de sistemas que se está llevando, pues estos nuevos sistemas, como voy a mencionar ahora, que es el conductor lleva al puerto de su país lo que es la mercancía, ¿no? en el camión, lo transborda en el barco va vacío, simplemente sin conductores, para que en Francia, cuando llega al puerto de Francia, haya un conductor que se monte en ese camión y se lleve el camión, bueno, pues que siga el reparto de la empresa como forma normal. Es una nueva forma, un nuevo estilo que se está poniendo ahora en boga para evitar, primero, todo el tiempo de ese conductor, ese pago de la empresa y ese coste que estamos viendo que se está incrementando en el coste de transporte, para reducir costes, y sobre todo también por el tema de los test, para no tener que hacernos los test de vuelta a la entrada. Estamos viendo como transportistas como DPD o DHL están cancelando temporalmente. Esto estimamos también que va a ser estos primeros 2 meses, por el mayor riesgo, ¿no? Que se está cometiendo en frontera. Y sobre todo por el grupaje, ¿no? El grupaje está causando que, por culpa de una empresa que está mandando un palet y no ha rellenado exactamente bien los documentos aduaneros, está perjudicando a lo que es el envío completo de otros proveedores, y bueno, y de aquí pues quejas, el camión te lo devuelven, y bueno, pues el consecuente caos, ¿no? Que está sucediendo. Por lo tanto, las empresas están decidiendo pues temporalmente cancelar las operaciones, ¿vale? Aquí vemos un pequeño análisis de, bueno, pues de tanto de Alemania, de Francia, Italia y Polonia con respecto a años anteriores, casi un 300% de cancelación en los mismos envíos del año anterior. Bueno, hay empresas que están intentando parar en Francia y no seguir al Reino Unido para evitar el riesgo, ¿no? que está sucediendo. Sector agroalimentario, ¿vale? Vamos a poner una serie de casos, como por ejemplo el caso de Marks & Spencer. Marks & Spencer hace aquí en Inglaterra, para vosotros que conozcáis el producto, hay un producto muy gracioso que se llama Percy Pigs, que son cerditos pequeños de golosinas. Yo no lo sabía, pero estos cerditos se hacen en Alemania. Por la regla de origen están teniendo problemas para reenviarlo a Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte también existen muchos Marks & Spencer, entonces está habiendo un montón de disrupción en la cadena y muchísima falta de productos en Irlanda del Norte por ese problema, ¿no? Porque el producto que viene de Europa pasa por un país no comunitario, como ahora es Reino Unido, y pasa a un país que está bajo las leyes de Europa, como Irlanda del Norte. Está creando un caos tan ridículo como ese, pero de productos tan conocidos aquí para nosotros, que nos impacta luego ir a un Marks & Spencer y no encontrar un producto que, repito, es una tontería, pero se puede aplicar a muchos otros productos que no hemos pensado, o ellos mismos, mejor dicho, no han pensado en las repercusiones tan diminutas y tan tontas que hacen
un producto de una demanda altísima, dejar de estar disponible al consumidor, ¿no? Y bueno, pues la Federación de Food and Drink Federation, ¿no? Que es la asociación de Gran Bretaña, que regula todo el tema de las cadenas de suministro y tal, bueno, pues están anunciando pues, estos incrementos de costes, ¿no? Que se asumen por el consumidor. Al fin y al cabo, estos son nosotros, al final, en el día a día, en el high street, lo que los vamos a acabar pagando, ¿no? Posible rebaja de los estándares de alimentación para facilitar importaciones. Estos son otra serie de normativas que está teniendo muchos problemas, está habiendo mucho revuelo porque no tiene sentido, ¿no? Si lo que queríamos es tener un producto más británico, ¿no? O mejor dicho, de más calidad, ¿no? Ahora no se entiende ahora mismo que hayan decidido darle entrada a productos que no tengan esos altos niveles de estándares, ¿no? Ahí bueno, vemos, ¿no? esta disyuntiva, ¿no? Este poco sentido, ¿no? Que está teniendo, porque se están dando cuenta de que la realidad del Brexit no existe, ¿no? Es una quimera. Situación de fruta y verdura, bueno, pues vemos cómo hay empresas o transportistas que le retienen durante 8 días en fronteras por falta de documentación uno de sus palés al ser mixtos. En concreto hay un productor que manda zanahorias y porque dentro del código, el CPC, el Custom Procedure Code, en el subproducto no pone los dos últimos códigos. Sabéis que un código TARI los subproductos tienen distinta numeración. Bueno, pues al final no pone los dos últimos números y simplemente por eso todo el camión está 8 días en aduanas, con lo que eso supone, ¿no? Para un producto perecedero, etcétera, pues la media de más de C43 certificados por camión tampoco ayuda. La falta de preparación y de training a las personas y a los técnicos de aduanas, pues tampoco, bueno, pues se está creando ese caos, ¿no? Con respecto al vino, ¿vale? Hablamos con un importador que está teniendo unos problemas enormes, una persona que a 9 de diciembre tenía todo preparado, que tenía un bond warehouse totalmente todo, el layout y el setup totalmente hecho, y nos encontramos bueno, pues se encuentra el hombre, bueno, pues que está teniendo problemas por las 10.000 combinaciones de productos diferentes, por el problema de la regla de origen, porque una variedad tiene que venir de Italia, que viene con un producto de una semilla que viene tal, el código TARIF, ¿no? Con el código de procedencia arancelaria, en esas 10.000 combinaciones que pueda haber, te equivocas en algo y te plantan, te paran totalmente todo lo que es la importación. Y este hombre lleva pues 3 semanas teniendo muchos problemas con las aduanas por este motivo, ¿no? Esto se transforma y esto, bueno, pues nosotros, repito, los consumidores al final, que somos consumidores en la calle, se va a ver repercutido en el precio de la botella. Pues se sabe ya que en variedades de gran consumo la botella cuesta más de 1 libra, es decir, estamos hablando de casi 1,5 € por botella, y en variedades más premium y tal, pues estamos hablando de más de 2,5 €, casi 2 libras la botella, ¿no? Con la carne, no tengo mucho tiempo, tengo que intentar coger, ¿no? Las ideas más... bueno, pues con la carne las exportaciones caen bastante, ¿no? Comparado con años anteriores, debido sobre todo también por el cierre parcial y completo, mejor dicho, el cierre total de la hostelería, ¿no? Que hace también que con la pesca, que lo voy a entrelazar también, aunque luego tengo la slide, pero si queréis lo hablamos ya todo, el pescado y la carne son bueno, productos que también se exportan. Ellos exportan muchísimo, sobre todo a Francia, a los principales restaurantes del país, también a Bruselas, y hay una serie de, bueno, pues están teniendo problemas a la hora de importar sus productos porque no tienen el canal Horeca está muerto, y también porque ellos no pueden exportar, por lo tanto están teniendo un excedente de producción altísimo dentro de sus carnes y dentro de sus capturas de pesca, que no se está viendo tampoco, que se está viendo agravado por la falta también de venta en el interior y en el exterior. Y también, bueno, pues por toda la burocracia, ¿no? En tiempos extras, donde antes tardaban 15 minutos en hacer una venta en el extranjero, o sea, tarda 3 o 4 horas, las inspecciones de fronteras no ayudan, pues medidas de sellos de controles, sobre todo por los controles sanitarios, ¿no? Y los transportes a la Unión Europea están tardando un día más. La pesca, como os habíamos hablado,
El sector está tomando un giro enorme, el gobierno va a hacer un desembolso grande a los principales, a las medianas y grandes y las pequeñas empresas también del sector de la pesca, por todas las pérdidas, ¿no?, que están, y todo el desperdicio que están teniendo en todas sus pescas, ¿no?, en todas sus capturas. Y un caso pues, que se está dando ahora mucho, todas las pescas que se están consiguiendo en Reino Unido, como la mayor parte de ellas van a terreno comunitario, están desembarcando en Dinamarca, aprovechando el mismo mar que tienen ellos, que comparten ahí, en la parte del norte, para evitar todo el tema de burocracia, ¿no? Imaginad la locura de tener tú que irte a otro país que no es ni vecino, que bueno, que por temas de estrategias tampoco te pilla tan lejos, porque al final acabas, ¿no?, la pesca y acabas en Dinamarca, que sí que es verdad que tiene una serie no ayudas, pero tienen convenios entre ambos países que ayudan, ¿no?, a que les sea más fácil a todos los desembarquen estos puertos pesqueros. Bueno, pues imaginaos, ¿no?, este medio caos que se está sucediendo. Y bueno, en lácteos ponemos el productor de uno de los quesos que en 2019 ganaron el premio al queso del año en Cheshire, una empresa, bueno, pues que te venden un quesito muy bueno, ¿no? El queso, la verdad, es delicioso, que en torno a 25 libras, 30 libras, ha caído el 20% de sus ventas online en la Unión Europea, simplemente porque tienen que mandar un certificado sanitario, que en torno a 180 libras cuesta, por un precio de venta del queso que te viene con su paquetito y tal por 25 o 30 libras. Son locuras que, claro, pues que el consumidor, el conocedor, ¿no?, de queso en Francia que quiera consumir ese queso de Cheshire, pues ya no lo va a poder consumir por estas trabas, ¿no? Aparte de la caída tan enorme que ha visto este empresario en Reino Unido. También voy a añadir aquí que esta empresa tenía previsto por el incremento tan grande de ventas que estaba teniendo de sus quesos en estos 2 últimos años. La pandemia obviamente se ha visto todo colapsado y ahora con el tema del Brexit, imaginaros, ¿no?, pues una inversión que iba a hacer para emplear a casi 50 nuevos trabajadores para aumentar su planta de producción, se va a ir a la frontera con Francia a invertir esos casi 100 millones, esos casi 100 empleos, claro, los 50 nuevos más casi los 75 aproximadamente, puestos de empleo para la Francia y pagos de impuestos, de tasas y de empresas en Francia. Imaginaos, esto está siendo una apuesta en común que está, bueno, pues que incluso los técnicos de la HMRC, de la Hacienda Británica, le están asesorando a empresas británicas que se vayan al extranjero a poner a crear sus propias entidades fuera del país, ¿vale? Situación del sector, tengo que ir más rápido porque me quedo sin tiempo. Make UK, ¿vale?, que es como el organismo del sector manufacturador de Reino Unido. Perdona, es que con las palabras en inglés y en español me confundo mucho. Bueno, el principal problema es la regla de origen. Voy a poner un ejemplo muy práctico que lo vamos a entender. La típica empresa de gadgets en Alemania que compra metal en China, el ensamblaje que se hace en Alemania y se vende en Reino Unido. Caótico. Con nuestra compañera Amparo Sánchez luego nos contará. Tenemos el IVA de importación, tenemos el arancel que se va a tener que pagar dependiendo de dónde proceda el producto. Luego, en Italia tenemos una empresa que hace bicis, por ejemplo, y compra cualquier material, por ejemplo, de otro país, como por ejemplo puede ser China también. Pues lo mismo, estamos hablando de que muchísimos de estas empresas italianas están dejando de vender en Reino Unido por ese problema. O como la empresa de Portugal que compra lana en Marruecos, esa lana que compra en Marruecos en un producto de moda ya les cuesta a esta empresa un certificado de esa lana estamos hablando, ¿no?, pues de una serie de problemas que no se entendían, ¿no?, cuando se hablaba del Brexit. Rápidamente, situación del e-commerce. El e-commerce, bueno, los retailers en Europa están dejando de vender a Reino Unido y los retailers británicos están dejando de vender
en Europa por la misma casuística que estamos hablando, ¿vale? Se están hablando de IVA de importación, se está hablando del papeleo que se está cobrando todas estas empresas como DDP. Un papeleo normal, hablamos de un paquete, son 4,50 libras más. Es decir, un paquete que a nosotros a lo mejor nos cuesta un envío de cualquier, de un bolígrafo, de cualquier regalo que te cuesta 8 libras el mandar un paquetito de tal, ya son 4,5 libras por el paquete, tasas de importación de 5 libras y coste de dispación más el IVA, al final casi 14 euros por el paquete. Estamos hablando ya de unos costes, bueno, pues que hay una serie de empresas pues y de particulares en el B2C también, porque se está cargando un poco todo esto, lo que es esta venta, sobre todo de exportación de productos de Inglaterra a Europa, ¿vale? Situación en Irlanda del Norte, aunque, bueno, desconozco si hay alguno de vosotros que tienen interés ahí, pero rápidamente está habiendo problemas en Irlanda del Norte justamente en estos días. Ha habido amenazas a trabajadores, a técnicos de las propias aduanas, a 12 en concreto, lo han tenido que mandar a casa porque lo han amenazado de casi de muerte porque están haciendo su trabajo. Simplemente están parando a los transportistas, muchísimos de las cadenas de supermercados británicas tienen cadenas en Irlanda del Norte y claro, pues le están parando esos productos, no tienen a lo mejor un certificado, no rellenan bien el papeleo, se lo están parando y está dejando pues muchísimo, como Tesco o Marks & Spencer, con muchos problemas de suministro, ¿vale? Y bueno, imaginaos la locura, ¿no? Cuando a 12 personas le tienen que mandar a casa porque peligra su situación física. Impacto en el consumidor británico, al final, como hemos dicho, nosotros vamos a tener que pagar estos costes porque la empresa asumirá un poco, pero luego a nosotros también nos pondrá un sobrecoste en esto. Estamos hablando de un ejemplo, ¿vale? De un artículo de ropa de una clienta B2C, compra un abrigo en 200 libras en Italia y le cobran 82 libras extras por los costes comentados previamente, ¿vale? Y de zapatos, en Wellington, un individuo compra online en un distribuidor, en un proveedor de zapatos, en un fabricante de zapatos en Alemania, de Sweet, que son botas muy especiales que el cliente siempre ha comprado y ya no puede encontrar en Reino Unido, y le cobran 147 libras extras simplemente por el cargo adicional, ¿vale? Resumen, cargos adicionales por trámite de aduana, Royal Mail está cobrando 8 libras, DHL un 2,5% sobre la tasa aduanera, con un mínimo de 11 libras y TNT 4,31 libras, ¿vale? Conclusiones rápidas, falta de preparación por tiempo, nos dicen el 26 sobre las reglas del Brexit, entre que la gente está de vacaciones, entre que hay un virus, entre que la gente no... Hay problemas y estos son esos teething problems que habla Boris Johnson, que yo entiendo que son problemas estructurales y que veo que Reino Unido se está poniendo las pilas y está viendo, pues, cambiando convenios y está cambiando una serie de cosas que creo que van a afectar al gobierno británico, porque se está tirando tierra sobre su propio tejado, pero al mismo tiempo nos van a beneficiar a nosotros porque se va a abrir ese comercio que no se puede cambiar de la noche a la mañana, como ya comentaba, porque van a seguir consumiendo aceite de oliva, llevan 20 años con una cadena, en la mente del producto de Mediterráneo, con una buena comida saludable, comiendo jamón serrano, tomando aceite de oliva virgen extra, con los productos españoles. ¿Vale? El modelo Just in Time, que se ha visto caótico en estas cadenas de suministro, está generando un gran impacto en pymes por la mayor burocracia, impacto negativo en nosotros, en mí, en Ruth González, en nosotros que somos consumidores y, bueno, pues los problemas de abastecimiento en Irlanda del Norte, como he hablado, y la fuga de inversión, ¿no? Y la mano de obra de la Unión Europea, que también se está revisando y se está mejorando y están bajando los umbrales de prestaciones a la hora del empleo, ¿vale? El acuerdo de libre comercio al final no equivale a libre circulación, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Una cosa es libre comercio y otra cosa es libre circulación, porque la libre circulación hay una serie de pagos de tasas y de reglas de origen que nos están viendo que no es tan bonito todo el Brexit como le pintamos, sobre todo para los ingleses. Nosotros lo sabíamos, nosotros nos preparamos y nosotros estábamos pendientes de todo esto. Pero los ingleses son los que se están llevando realmente el palo al agua, como se avisaba. Disculpa si me he extendido y dejo la palabra a mi compañera Amparo. Buenos días a todos.
Muchas gracias a Aragón Exterior, gracias a todos los participantes y gracias, por supuesto, también a Juan, que, bueno, la verdad es que la explicación no ha podido ser más clara y mejor dada la situación, ¿no? Toda la complejidad que nos ha traído el Brexit en las cadenas de suministro, ¿no? Pero cierto es que lo que principalmente percibimos es un exceso de carga administrativa y burocrática, ¿no? Para el operador español y el operador británico, pero también lo ha supuesto para la administración y no solo la tributaria británica, porque efectivamente parece que a priori, ¿no?, podría estar recaudando pues un IVA a la importación, los aranceles, etcétera, pero que por otro lado, efectivamente, va a impactar en el tesoro público británico, ¿no?, de una manera negativa, en mi opinión al menos, porque, como bien comentaba Juan con el anuncio de los ositos de golosina, ¿no?, pues hay productos que no van a llegar, ¿no?, al Reino Unido porque vamos a decidir no venderlo allí, ¿no?, porque nos va a salir más caro el collar que el perro, ¿no?, si me puedes permitir la expresión, ¿no? Pues sobre todo a quien condiciona especialmente esto, quien perjudica especialmente esto es el consumidor final británico, ¿no? El precio de las cosas se van a acabar encareciendo, ¿no?, aquí. Pero bueno, centrándonos un poco en el punto de vista fiscal, ¿no?, desde el punto de vista de aduanas, de IVA y también de los impuestos especiales, que también son importantes en vuestro sector, por supuesto, ¿no? La situación óptima para nosotros, como operadores, sería ser calificados únicamente como exportador en nuestro país. Nosotros somos exportadores en nuestro país y con ello tenemos una contraparte en el Reino Unido que será quien realice todos los trámites, etcétera, asuma los costes, en su caso, de la correspondiente importación en el otro lado, ¿no? Pero ¿qué ocurre en la práctica? ¿Qué está pasando, no? Está pasando que esto no siempre es posible, ¿no? Entiendo que muchos estuvisteis en el anterior webinar, ¿no?, del pasado 1 de diciembre, en el que tratábamos un poco, y antes de que hubiera un acuerdo, ¿no?, este acuerdo en extremis, ¿no?, firmado el 24 de diciembre, que vaya día también, ¿no?, para adoptar una decisión así. Sobre todo, insistíamos en la importancia de revisar las condiciones contractuales, ¿no?, los términos acordados con nuestros clientes en el Reino Unido, ¿no?, viendo siempre desde el punto de vista de las empresas españolas como exportadoras al Reino Unido, ¿no? Queríamos quedarnos ahí, en ser meros exportadores, ¿no? Pero es cierto que no siempre se nos ha permitido esto, ¿no? En muchas de las ocasiones es verdad que muchas veces, incluso nosotros, yo os hablo desde la experiencia propia, ¿no?, con clientes, ¿no?, hemos visto que una negociación previa, una revisión previa de esos términos contractuales, etcétera, pues lo que nos ha llevado es a quedarnos aquí, a ser exportadores, ¿no?, y a evitar cumplir obligaciones en el Reino Unido, ¿no?, por convertirnos en importadores allí, ¿no? Revisando, sin llegar, por supuesto, a unas condiciones en DDP, ¿no?, unos Incoterms, unas condiciones de venta en DDP, podemos incluso quedarnos en las inmediatamente anteriores, me refiero, ir a un DAP o un DPU, ¿no?, que nos permiten llevar incluso la mercancía hasta la puerta del cliente o incluso ir la descarga, ¿no?, de esta mercancía, y evitando, que eso es lo más importante, la gestión de todos los trámites aduaneros, ¿no?, de importación en el Reino Unido, ¿no? Pues sí, es cierto, en muchos casos, pues esta revisión previa, ¿no?, ha sido un éxito, porque hoy por hoy pues, tenemos, gracias a esa revisión previa que hemos hecho, y que, ojo, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no?, si todavía no hemos empezado a mandar la mercancía por Brexit, démosle una pensada a ver si todavía estamos a tiempo de evitar esas obligaciones en el Reino Unido, ¿no? Pero sí es cierto que ya se están evitando, ¿no?, ya se han estado evitando. Pero, como decía, pues no siempre todo es solo lo que reluce y muchas veces lo que son los requerimientos fiscales o las obligaciones fiscales no deben impedir un negocio, ¿no?, porque al final lo que queremos es siempre vender, debe primar la parte comercial, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado también con muchísimas empresas del Reino Unido que se han negado a comprar producto de empresas españolas en condiciones que no fueran en DDP, ¿no? Es decir, me están forzando de alguna manera a mí como proveedor español a realizar, no solamente
incluir esa figura de la aduana española, con la que a lo mejor yo no tenía la relación previa, ¿no? Sino además a relacionarme con la administración inglesa, en el sentido de que me convierto en importador y además en sujeto pasivo del IVA, por la venta que yo realizo allí, ¿no? Pero esto lo que estamos viendo es esta vorágine, ¿no? En esa saturación por parte de la administración en esas gestiones, un poco retrasando todos los trámites para cumplimiento fiscal en el Reino Unido, ¿no? Vamos a ver luego, más adelante, pues dos situaciones distintas, ¿no? En las implicaciones de si me quedo en exportador o si no o si soy exportador, pero además también soy importador en el Reino Unido, pero sin antes ver un poco, efectivamente, yo creo que Juan lo ha comentado de una manera muy completa, con lo cual lo vamos a repasar un poco por encima, ¿no? Que es esto que ha pasado en extremis, ¿no? El 24 de diciembre, este acuerdo que nos ha traído, ¿no? Pues bueno, desde el punto de vista fiscal, ha sido muy positivo. Hemos evitado un Brexit duro, ¿no? Con este acuerdo, lo que supone, supone que esto nos jauja, es decir, vamos a tener todavía obligaciones allí, ¿no? Pero en términos de costes, de alguna manera podemos reducirlos si lo que hacemos es certificar que la mercancía que yo estoy exportando de España al Reino Unido tiene un origen europeo, ¿no? Europeo en este caso, pues español, no se me refiere a un productor de vino español, ¿no? Si somos capaces de justificar esto, vamos a evitar no solamente el pago de aranceles, ¿no? Vamos a tener un arancel 0%, pero también un 0% de contingente, ¿no? De derechos arancelarios. Pero efectivamente, esto conlleva también ser capaces de justificar el origen, etcétera, con lo cual todo ese trámite, toda esa burocracia no la evitamos, ¿no? Parece que se nos imponga algo más, ¿no? Bueno, el acuerdo de libre comercio incluye otros puntos interesantes, ¿no? Pero bueno, respecto a lo que nos interesa, en este punto, en temas de aduanas, pues es la tarifa del 0%, ¿no? Siempre que podamos justificar el origen, ¿no? Y bueno, otro tema también interesante y también muy reciente y aprobado post-Brexit es que se ha reconocido la posibilidad de recuperar el IVA. Y se ha reconocido en España, por la administración española, es un acuerdo unilateral, luego lo veremos un poco más detalle, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que si a un inglés se le permite recuperar el IVA que soporta en España, será porque a un español que soporta IVA en el Reino Unido se le va a permitir que también lo recupere, ¿no? Lo cual pues convierte un coste definitivo, ¿no? Con el que pues, estábamos conviviendo un poco antes del Brexit, ¿no? En un coste pues, que será meramente financiero y a veces ni eso, ¿no? Veremos un poco a continuación, pero sin extendernos más, si os parece, vemos los dos posibles, los dos principales escenarios, ¿no? Que se pueden generar. ¿No? Pues vemos, es el primer escenario de ellos, bueno, es el óptimo, ¿no? El que decía, me quedo en ser exportador. Resulta que he revisado mis condiciones contractuales, voy a vender en DAP, incluyendo el transporte hasta destino, pero evitando los trámites de importación, por ejemplo, ¿no? O utilizar otro Incoterm mucho más cercano, ¿no? A lo que es convertirme en mero exportador, ¿no? Tendríamos que verlo. Y si lo consigo, aún así, sigo teniendo que cumplir obligaciones. Porque necesito contar con un EORI, un EORI español, otro europeo, pero vinculado siempre a un número de IVA español. En nuestro caso somos todos españoles, con lo cual nuestro EORI será el que nos haya dado la Administración Tributaria Española, la aduana española. En este caso, pero además voy a tener que cumplir otro tipo de formalidades, ¿no? Sobre todo, y por lo que respecta a vuestro sector, pues tendré que contar con certificados sanitarios, veterinarios, etcétera, a la exportación, ¿no? Y que además veremos en el siguiente escenario, que si soy importador voy a tener que validar, ¿no? Pero lo veremos en el siguiente. Y además, justificar el origen de la mercancía. Si soy un productor español, voy a tener que siempre justificar esto. ¿Cómo lo justifico? Y aquí, bueno, aunque es un asunto un tanto controvertido, ¿no? Porque el propio acuerdo de libre comercio no establece esta obligación como tal, ¿no? Pero bueno, luego se ha aclarado por parte de la Comisión y es, como exportador, ¿no? Yo tengo que certificar o comunicar, ¿no? A mi importador que la mercancía tiene origen preferencial, es decir, origen europeo. ¿Cómo lo justifico? Aclaración de la Comisión Europea. Lo voy a hacer
dándome de alta o registrándome en el registro de exportadores de mi país, ¿no? Puede ser en otro en Europa, pero bueno, en nuestro caso, el registro de exportadores español, ¿no? Es un trámite que quizás no nos era muy familiar, ¿no? Hasta ahora si únicamente operábamos con el Reino Unido, ¿no? Pero bueno, ya es un registro que existía con anterioridad. Y el alta no es excesivamente complicada, pero hay que hacerlo. Es un requisito necesario, ¿no? para convertirme en exportador y poder certificar que mi mercancía tiene origen comunitario, ¿no? Eso es interesante. Pero bueno, sobre todo el escenario que nos preocupa es el siguiente, y es el que, como os decía, muchas empresas españolas se han visto abocadas a seguir. Y es, no solamente exporto mi mercancía aquí y tengo que cumplir con todos los trámites como exportador, sino que voy a llegar a ser importador en el Reino Unido, porque así me lo exige mi negocio, ¿no? Mi negocio. Y ya no hablo de que me exige la contraparte, ¿no? Sino puede ser por otros motivos que también veremos a continuación, ¿no? Pero ¿qué conlleva esto? Fijaros, conlleva que si yo no he cumplido todos y cada uno de los requisitos que vemos en el bloque este de la derecha debajo de importación, en la presentación, mi mercancía no entra en el Reino Unido. Y si mi mercancía no entra en el Reino Unido, como bien comentaba Juan Galicia hace un momento, ¿qué hacemos con ella? ¿La devuelvo a España? ¿Sale a la vuelta del camión y vuelve a España? ¿La almaceno en la aduana del Reino Unido? Y si es perecedero, empezamos a entrar en muchísimos puntos, ¿no? Que complican todavía más la situación. Pero en cualquier caso debemos contar con costes extra, costes logísticos, ¿no? Por ese camión que se da la vuelta, ¿no? Costes de producto perecedero que adiós muy buenas, o con costes de almacenamiento en la aduana, que no son precisamente económicos, ¿no? Es que va sumando, ¿no? Cuando usted de X días, ¿no? La aduana. Con lo cual es importantísimo que todo esto lo tengamos clarísimo, que tengamos un expediente claro, que lo hayamos hablado con nuestro operador logístico, que cumplamos todos los requisitos para ser exportador en mi país e importador en el Reino Unido. Tenemos que justificar el origen a la entrada, ¿no? A través del registro de exportadores que comentábamos además, ¿no? Debo nombrar un representante, debo además, por el tipo de mercancía, validar o solicitar nuevos certificados sanitarios, fitosanitarios o veterinarios en función del producto de que se trate, y además es que necesito tener un número de IVA. Como sabéis, la aduana pues, está estrechamente vinculada a la administración tributaria, aunque no en todos los países es la misma, ¿no? El mismo órgano, y exige que tengamos un número de identificación, ¿no? Algo bueno de todo esto, la administración aduanera y tributaria británica, con esto del Brexit, pues un poco han decidido que puedo, de alguna manera, evitar el coste del IVA a la importación aplicando un régimen de diferimiento. Por eso, siempre y cuando yo esté dentro de un régimen general allí, es decir, yo importo esa mercancía para hacer una venta B2B o B2C, ¿no? Allí no es aplicable la regla de inversión del sujeto pasivo en B2B, con lo cual va a ser necesario que yo me registre y comience a presentar declaraciones del IVA en el Reino Unido, repercutiendo el IVA correspondiente. Ese IVA lo voy a ingresar en la administración tributaria a través de mis declaraciones periódicas, etcétera, ¿no? Y puedo decir, ¿puedo recuperar el coste del IVA de la importación? Sí. Pero en este caso sería aplicable un régimen de diferimiento por el que habría una especie de autorrepercusión, ¿no? Como ocurre aquí, algunos ya conoceréis el régimen de diferimiento del IVA de importación. Allí es aplicable en el momento en el que tú te das de alta, te registras a efectos de IVA, ¿no? E indicas que vas a ser importador. Con lo cual, todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque son obligaciones que tenemos en la mesa ahora todos. Estamos ahora nosotros en una vorágine, ¿no? Como os comentaba, de ayuda a la empresa española, ¿no? A cumplir obligaciones aquí y allí, ¿no? También, porque se refleja lo que ocurre en un país con lo que ocurre en el otro, ¿no? Y sobre todo de cara a evitar estos costes que comentábamos, costes extra, ¿no? Costes que también, como
muy bien, Juan, no evitamos, porque obtener un certificado relativamente en el Reino Unido tiene costes y en ocasiones es más caro el collar que el perro, ¿no? Como decía. Lo cual nos estamos encontrando ahora con situaciones que en la práctica están generando este tipo de costes, ¿no? Mercancía parada en la aduana, que es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Permíteme la expresión. La administración británica me está exigiendo que cumpla determinados requisitos, pero a su vez no tiene los recursos suficientes para tramitar o gestionar todas las solicitudes, ¿no?, de los operadores que se convierten en importadores allí. ¿Qué ocurre? Que existen ciertas demoras en esto. Esas demoras impactan de manera inmediata en el coste de mi mercancía, porque la tengo parada allí o la he tenido que devolver al país de origen, ¿no? O en el peor de los casos, pues incluso podemos estar hablando de alguna destrucción o similar, ¿no? Entonces, como os comentaba, porque es la pescadilla que se muere a cola, es decir, no me dejan entrar la mercancía porque ellos mismos se han retrasado, ¿no?, en gestionarme todo esto, con lo cual yo creo que soy muy insistente en este tema, ¿no? Invito, ¿no?, a que tengamos todo claro antes de que el camión salga de nuestras instalaciones en España, ¿no? Debemos tener todo bien atado antes de enviarlo, ¿no? Cierto es que existe cierta premura por nuestros clientes en el Reino Unido, ¿no? Me estoy quedando sin stock, necesito que me envíes ya mercancía, ¿no? Pues bueno, de alguna manera, a priori parece de difícil solución, ¿no? Con lo cual, si lo miramos con perspectiva y con tiempo suficiente, evitaríamos todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero como comentaba, no solamente estamos hablando de una cadena de suministro al uso, en el caso en el que yo tengo un cliente en el Reino Unido que o bien me compra y es el importador o bien de alguna manera me obliga a que yo lo sea en el Reino Unido, pero es que además puede ocurrir que yo ya estuviera operando antes en el Reino Unido, ¿no? Por supuesto, y que estuviera operando a través de un almacén. Dependiendo del tipo de producto, pues sobre todo en el caso de perecederos, ¿no?, pues en muchas ocasiones lo que se hace es que se envía y se tiene a disposición del cliente allí, ¿no?, a través de un almacén propio, normalmente subcontratado, ¿no?, de un operador logístico, etcétera, ¿no? Pues bueno, hasta 31 de diciembre del 20 hemos tenido una simplificación para esto. Yo no vendía, digamos que no se generaba ninguna operación. Yo era el operador español, tenía a mi cliente contentísimo, hablemos de una cadena de supermercados, ¿no?, que son bastante habituales en el uso de este tipo de esquemas, ¿no? O incluso en el almacén de proveedor logístico o en el del propio cliente, ¿no?, de esta cadena de supermercados, lo pongo como ejemplo. Yo lo llevo, lo deposito allí en sus cámaras frigoríficas, ellos van cogiéndolo conforme van teniendo la necesidad. Y aquí paz y allí gloria. ¿Por qué? Porque yo he hecho un envío de una mercancía que es mía y la he depositado allí y sigue siendo mía, ¿no? Con lo cual el riesgo sobre la mercancía es mío, etc. Bueno, pues en este caso, como ya tenía identificado el cliente, etcétera, podía entenderse que yo hacía una entrega intracomunitaria desde aquí y la adquisición intracomunitaria la hacía directamente el cliente del Reino Unido, ¿no? Esto es lo que los ingleses llaman el call of stock, ¿no? Scheme, ¿no? Es una simplificación existente en la directiva de IVA, también en nuestra normativa, pero bueno, que sepáis que esto ya no es operativo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa mercancía que yo tengo allí? Yo la mandé en su momento, ¿no? La mandé está en el almacén y estaba en el almacén el 31 de diciembre del 20. El cliente la empieza a demandar, ¿no?, a coger ahora, ¿no? Ya estamos en post-Brexit, ¿no? Pues, bueno, ¿qué ocurre con esta mercancía? Bueno, como todos sabemos, todo movimiento, ¿no?, que ha supuesto un transporte anterior, pues todavía se sigue considerando intracomunitario, ¿no? Pero toda la mercancía que yo saque a partir de 1 de enero, que está sacando a partir de 1 de enero del 21, ya no se va a poder beneficiar de esto, con lo cual no me vale el hecho de que esto es porque el importador va a ser el cliente, no. O sea, me tengo que ir olvidando de estas reglas, igual que de las operaciones triangulares, etcétera. Cierto es que son esquemas peculiares, ¿no? Pero nosotros estamos viendo muchas empresas que operaban de esta manera, ¿no?, y que han tenido que un poco, no solamente redefinir su fiscalidad, sino también su esquema de distribución como consecuencia de perder esta simplificación fiscal, ¿no? Entonces, es importante que llevemos a cabo este diseño de
esto, ¿no? Pero bueno, sobre todo, como os comentaba, lo que estamos viendo es, de alguna manera, ese posicionamiento, ¿no?, con grandes operadores británicos de e-commerce y de no e-commerce, grandes superficies también lo están haciendo de esta manera, digamos, lavarse un poco las manos de trámites aduaneros, ¿no? Es que no sé hacerlo porque no lo he hecho nunca, siempre he comprado de esta manera, doméstico, y básicamente te dejo a ti, ¿no?, este cumplimiento de obligaciones, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es efectivamente pues, un incremento en los costes, un incremento en los procesos, etcétera, que básicamente lo que conlleva es eso, unos retrasos en las entregas que están generando continuamente costes. Estamos viendo retrasos en los registros de IVA, incluso, ¿no? Antes un registro en IVA en el Reino Unido oscilaba entre las 2-3 semanas, ¿no? Una vez teníamos toda la documentación, y ahora un registro en el IVA está oscilando en la mejor de situaciones entre 2 y 6 semanas. Con lo cual vemos que se está duplicando, ¿no?, este proceso, ¿no? Y también estamos viendo, según un poco nos comentan también nuestras oficinas en el Reino Unido, que parece que la administración tributaria británica, viendo toda la saturación que tiene, ¿no?, está dando algún avance hacia la digitalización. Lo que sí está ocurriendo, que honestamente yo, en mi opinión, no esperaba que esto pasara de esta manera, ¿no? Estamos viendo que no hay excepción en cuanto a la falta de documentación en la aduana. La aduana no deja entrar la mercancía que no cumple con todos y cada uno de los requerimientos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues es que estamos llegando a situaciones en las que muchos de nosotros y otros operadores europeos se están planteando si seguir con las relaciones comerciales con el Reino Unido, ¿no? Lo cual, esto al final pues, va a tener un impacto ciertamente negativo, como decía, en la tesorería, ¿no?, del propio gobierno allí, ¿no? Y no debemos olvidar, sobre todo, porque como os comentaba, en vuestros sectores es importante, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta que si estamos vendiendo productos sujetos a impuestos especiales, ¿no?, como en este caso pues la producción de alcohol, ¿no?, el Reino Unido pues, deja de ser igualmente, ¿no?, territorio comunitario, con lo cual perdemos suspensivo con ellos, ¿no? Lo que haremos directamente va a ser ultimar, ¿no? Vamos a ultimar cualquier régimen suspensivo o vamos a realizar una exportación directa, ¿no?, de nuestro producto allí, ¿no? Tampoco vamos a tener a seguir todo el tema del intercambio de información a través del MCS, ¿no? Ni nada de esto, ¿no? Excluyendo siempre, ojo, en estos casos, a Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, a efectos de entregas de bienes, sigue siendo Europa. Con lo cual vamos a poder seguir, de alguna manera, exportando, iba a decir, pero no es exportación, ¿no?, moviendo mercancía de España a Irlanda del Norte en régimen suspensivo, ¿no? Eso sí, ahora, si pretendemos entrarla en Irlanda del Norte para que después acabe en Gran Bretaña, pues ultimamos de nuevo el régimen suspensivo, esto debemos tenerlo en cuenta porque es importante en vuestro sector. Y, como os comentaba, finalmente debemos tener en cuenta que si soportamos algún IVA allí, como os he dicho, en principio va a estar relacionado siempre con una operación activa nuestra y no una venta subsiguiente allí B2B o B2C, ¿no?, por la que vamos a repercutir IVA, con lo cual recuperaremos cualquier IVA en las declaraciones locales, ¿no?, en el Reino Unido. Pero si no fuera así, ¿no?, podríamos aún recuperarlo, ¿no?, porque se ha reconocido esta reciprocidad de trato, ¿no?, entre los dos países, ¿no?, entre los operadores británicos aquí y los españoles ahí, ¿no? Y yo no sé si he ido muy deprisa o no, creo que el tiempo nos hemos quedado así justitos, pero debe haber seguramente bastantes preguntas y yo creo que doy paso a Rosé. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Creo que han sido las dos exposiciones muy estructuradas, ¿eh? Juan, si te puedes, por favor, poner también el vídeo ya y pasamos a la ronda de preguntas. Como sabéis, hemos tenido preguntas tanto en las inscripciones como nos han ido llegando en los últimos días también el buzón Brexit e incluso ahora veo una también en el chat. Bueno,
Vamos a empezar con Juan, si te parece. Aunque muchos de estos temas ya los habéis ido tratando en la exposición, ahora se trata pues quizá intentar ir un poquito más al detalle, ¿vale? Nos preguntaban por la documentación y requerimientos técnico-legales para la exportación a Reino Unido, que algo ya está muy claro, pero si podrías entrar un poquito más de una manera estructurada en este tema, Juan. Sí, por supuesto, si quiere resumo un poco, ¿vale? Sí. El paso fundamental es disponer de un número EU-EORI, como hemos dicho, para exportar fuera de la Unión Europea, en este caso para Gran Bretaña, ¿no? Después debe asegurarse si se aplican requisitos especiales en el etiquetado del producto, así como si el producto necesita ser acompañado de un certificado sanitario. Es esencial también que las mercancías vayan acompañadas de estos documentos junto con la factura comercial. Asimismo, las obligaciones en materia de aduana también dependerán del Incoterm utilizado. En caso de vender con un Incoterm DDP, el exportador es el responsable de realizar la declaración de importación en UK y hacer frente al pago de la tasa de aduanas, así como del IVA de importación. En este caso, la empresa exportadora debe registrarse como empresa británica, ya que ella es la misma, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Y lo que ha explicado también Amparo. En caso de venta directa al consumidor B2C, si el valor de los bienes es inferior a 135, se aplica el IVA en el punto de venta, por lo que el exportador está obligado a registrarse para la declaración del IVA. Y ahí ya bien, o te montas una sucursal o tienes una presencia física. Muy bien, perfecto. Ahora tengo una pregunta, yo creo que es para Amparo, pero bueno, vosotros me diréis. Nos comentan en el chat, dicen, en nuestro caso, operábamos con el call of stock. Enviamos mucho stock antes del 31 para prever roturas de stock, como ha sucedido, ¿verdad? Menos mal. A día de hoy estamos facturando como antes, pero de ese stock anterior entendemos que esas facturas siguen siendo como antes y solo cuando empecemos a funcionar con el nuevo modelo, la facturación sería con IVA. Nos han informado que para poder seguir operando igual bastaría con tener un IVA inglés, pero el momento que no es necesario constituir sociedad. Tome, Juan. No sé, Juan, si quieres contestarla tú, fenomenal. Dale, Si no, lo que vosotros veáis. Y pues bueno, la verdad es que te diría sí a todo, ¿no? O sea, es tan sencillo como contestar sí, efectivamente a todo, ¿no? O sea, el movimiento de stock antes del 31 sigue siendo intracomunitario, ¿no? Con lo cual vosotros habéis hecho una entrega intracomunitaria aquí y el comprador inglés habrá hecho la correspondiente adquisición intracomunitaria, ¿no? La declaráis en el 349 del periodo, etcétera, fenomenal, ¿no? A partir de ahora no, es decir, ahora todo lo que vayáis a entrar a partir de 1 de enero, perdón, o que hayáis entrado, creo que has dicho que todavía no habéis movido nada, ¿no? Pero bueno, toda mercancía que cruce esa barrera, ¿no? Esa frontera entre España y el Reino Unido, a partir del 1 de enero ya es exportación e importación. Y aquí nos vamos a los dos escenarios que os comentaba, ¿no? O soy exportador y mi comprador es importador, o yo lo soy todo, ¿no? Entonces, creo que en el esquema que vosotros utilizáis en Call of Stock, que además en nuestra experiencia está ocurriendo así, van a querer que importéis vosotros, ¿no? O sea, que la mercancía sea vuestra cuando esté allí, la tengáis depositada, etcétera, ¿no? Con lo cual, efectivamente, vais a necesitar daros de alta en el IVA y cumplir con todos los trámites aduaneros que decíamos. Ojo que no nos paren la mercancía, ¿eh? Entonces, redes de aduana, todos los trámites a efectos de IVA, el alta en el IVA, ¿no? El registro en el IVA y a partir de ahí a presentar declaraciones periódicas. Eso es lo que vais a hacer. Y en ningún caso es necesario constituir una sociedad, por supuesto, ¿no? Ni os convierte en un establecimiento permanente, ni nada parecido, ¿no? Simplemente tendríais que obtener un VAT number, ¿no? Un VAT registration, que llaman ellos, y a partir de ahí empezar a cumplir obligaciones. Muy bien. Vale, perfecto. De todas maneras, Marina, que es la persona que nos ha lanzado esta pregunta, le podemos contestar también por escrito porque, bueno, algo nos había adelantado e incluso se había trabajado en darte una respuesta más completa. Así que te la haremos llegar, Marina. También nos preguntan, Juan, respecto al etiquetado, que, bueno, si se puede, se establece aquí y si no, responderemos a través del buzón del Brexit. Ruth Gómez nos dice, una empresa que exporta de la Unión Europea al Reino Unido con etiquetado cumpliendo el reglamento 1169/2011, por ejemplo, con una dirección, una empresa en Madrid, ¿qué cambios deberían implementar?
Yo entiendo que esto del etiquetado, ¿verdad? Pues lo tenemos que ver caso a caso, ¿cierto? O sea, aunque sí, creo que es mejor que para eso también está el buzón, ¿no? Que sin problema Sí. lo descarga, porque creo que va a ser mejor. No, aparte, el tema de su artículo y tal me lo tengo que mirar bien porque no me lo sé de memoria, entonces tengo que... Claro, es que todo lo que sea etiquetados os animamos de verdad o lo que sea específico de cada producto y de cada empresa. Para eso está el buzón, realmente os vamos a poder dar respuesta por allí, aportarnos, por supuesto, todo el detalle posible. Seguimos con preguntas, Juan. Las exportaciones, aun sin aranceles, habéis expuesto a ambos ponentes que irremediablemente al final va a haber una repercusión en el precio, van a ser más caras por temas administrativos, por posibles sobrecostes en procesos logísticos y eso sin contar con las incidencias, ¿no?, que estamos viendo. ¿Cómo creéis que repercutirá al consumidor? Ya has comentado, Juan, algo sobre todo esto, pero ¿qué más podrías decirnos? Sí, bueno, a ver, esto va a ser... la libre circulación obviamente existe, como hemos hablado, ¿no?, en el libre comercio, pero, a ver, aunque no haya aranceles, sin duda hay una serie de intercambios que son costes, ¿no? Al final el red tape, el famoso red tape es un coste de tiempo, y al final es un coste de tiempo que se está generando en que personas tienen que rellenar formularios, por lo tanto hay que incrementar en personas, en personal, en técnicos que se dediquen, administrativos que se dediquen a... Entonces, se está estimando de que hay una media en las empresas pequeñas de casi 20 y pico mil libras, leí el otro día, anuales, pues, de meter personas para trabajar simplemente rellenando. Eso al final es un coste para la empresa. ¿Cómo repercutirá al consumidor? Ya hemos visto que dependiendo de si es mayor o menor de 135 libras, pues nada más que tienes que pagar el IVA, e incluso un arancel dependiendo de la regla de origen. Eso también es un coste, eso también hay que pensar en ello. Y luego, pues el coste del transportista, que ahora, pues por ejemplo, si usamos Royal Mail o DPD, que son los más conocidos aquí, pues te están cobrando por incluso tú recibir, como el caso este del B2C que te he dicho, ¿no? De que yo compro un leather boots o suede boots, por ejemplo, que me gustan de Alemania, que ya no están en el high street porque ha quebrado la empresa o por cualquier motivo, a mí ya me está costando pues casi 1,5 veces más que el valor propio y simplemente por esto, ¿no? Por estos costes burocráticos, que al final son costes, y que lo va a haber repercutido el consumidor. La empresa distribuidora, al final los márgenes son chiquitísimos con los que ellos cuentan, y se imagina, y por un camión, por culpa de un proveedor, te lo echan para atrás, pues imagínate el coste tan grande que supone a todo el camión y a la empresa de logística, que al final se curan en salud y dicen, mira, yo te cobro 4,50 por esto, el 2,5% del valor en esto, y al final lo paga el consumidor. Muy bien. Amparo, nos hicieron llegar también una pregunta respecto a algo que tú también has nombrado, ¿no? El MCS. Dice, habitualmente enviamos a Reino Unido vino en régimen suspensivo y comunicamos los movimientos a través del MCS. En enero no hemos realizado envíos, pero ¿vamos a poder seguir utilizando este sistema? Con el Reino Unido ya no. Ya no es necesario porque convertimos ya el movimiento en exportación, ¿no? O sea, digamos que cambian todos los sistemas de control aquí, ¿no? Pues tendremos que utilizarlo si, por ejemplo, pretendo exportarlo, ¿no? Desde Francia, y lo muevo en régimen suspensivo, ¿no? De España a Francia y ahí pues cruzamos el canal, ¿no? O algo así, entonces ahí ese movimiento sí, ¿no? Pero en principio no. Los movimientos en el MCS para los movimientos con el Reino Unido dejan de funcionar. Muy bien. Amparo, ya que te tengo, seguimos. Si hacemos envíos a través de Irlanda del Norte, ¿debemos obtener un VAT number británico? Un VAT number de Irlanda del Norte. Vale. tenemos que obtenerlo, ¿no? Otra cosa es que nos mandemos y el cliente esté allí directamente, ¿no? Que yo se exporta, o sea, que haga una entrega intracomunitaria, porque acordaos que Irlanda del Norte es todavía Unión Europea, ¿vale? Haría una entrega intracomunitaria aquí y mi cliente establecido en Irlanda del Norte haría una adquisición intracomunitaria allí, ¿no? Aquí falla y gloria, pero ojo, que el VAT number de Irlanda del Norte ya no es GB, ¿vale? GB es para los británicos, ¿no? Para nosotros ya son tercer país, ¿no? Con Irlanda del Norte se ha creado un nuevo prefijo, ¿no? Creo que es el XI, lo estoy inventando, creo.
Es el XY, no sé, Juan, yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, es el XY, exacto, sí, no me he vuelto loca. Se ha creado este nuevo, con lo cual si voy a vender a alguien en Irlanda del Norte, necesito que me dé un NIF que tenga este prefijo, ¿no? Para poderle vender como entrega intracomunitaria de bienes, ¿no? Otra cosa es que no, que yo voy a mover mi mercancía a Irlanda del Norte y desde Irlanda del Norte en régimen suspensivo, no sé si estamos hablando de algún producto objeto de impuestos especiales, ¿no? O no, y luego lo que voy a hacer es exportarlo desde allí e importarlo en el Reino Unido, ¿no? En SGB, ¿no? Con lo cual, el hecho imponible importación, si lo que hago es introducir la mercancía a través de Irlanda del Norte, pero acaba en el Reino Unido, pues va a seguir siendo una exportación en Europa y una importación allí, ¿no? Igualmente. Sí, solamente que quizás me puede interesar por tema logístico, pero lo veo complicado. Sí. Lo veo complicado yo también. Juan, nos ha llegado una pregunta a través del chat sobre la fecha de aplicación de los certificados fitosanitarios. Dice, tenemos marcada como fecha el 1 de abril, que esa está clara, ¿no? Entonces, ¿qué certificados fitosanitarios son los requeridos desde entonces, si ya está claro? Sí, o sea, no sé qué producto, no sé si te lo puedes responder rápidamente qué producto es, pero sí, el sistema fitosanitario se necesita ya desde España contar con un certificado, ¿vale? Que hay una serie ya de empresas, ¿no? Que están destinadas a darte, o de veterinarios que te lo pueden dar, y luego el importador, como hemos hablado, a través del sistema IPAFS, que es como el sistema, como se denomina aquí en Reino Unido, el importador también tiene que avisar dependiendo de ese certificado cuando lo produzca la empresa española y se lo mande al importador, ¿vale? Pero de todas maneras, dile que nos escriba por el buzón y que nos diga, que nos dé especificación del producto. Exacto. Porque es que de animales vivos, consumo humano, no humano, y es un poco general. Claro. Algo muy vale, Cristina, te animamos a que nos escribas a buzón a nuestro buzón, que es brexit@aragonexterior.es con detalles del producto. También nos llegó en las inscripciones algo parecido respecto a productos de origen animal, a preguntas referentes al CEXGAN. Esto sería CEXBEC, Cristina, pero lo que vamos a hacer es que nos vas a escribir y os daremos a ambas consultas, CEXBEC y CEXGAN, todos los detalles, todo el contacto directo con ellos, porque ya sabemos que a veces es difícil tomar contacto, ¿verdad?, con este tipo de organismos y algún truco para... Y bueno, y toda la normativa que ya ha salido y que es pública, ¿de acuerdo?, al respecto. Muy bien. Juan, sabemos, es que ya tenemos muchas cosas claras, pero cuando se presentó el acuerdo, ¿verdad?, pues muchos dijeron, esto está muy bien, pero esto hay que analizar la letra pequeña también, ¿no? Entonces, ¿qué letra pequeña habrá que aclarar todavía a nivel normativo? Bueno, de especial importancia, las empresas tengan en cuenta que el comercio de libre aranceles solo se aplica a las mercancías de origen comunitario, por lo que deben conocer de primera mano el origen de sus productos, muy importante, ¿no? Lo que llevo hablando todo, ¿no? El producto de origen, ¿no? Es interesante, y ser consciente de las reglas de origen aplicables en cada caso, sobre todo cuando tú te dedicas a contratar o a vender un producto. El Incoterm tiene que quedar bastante claro de quién se encarga en aduanas de demostrar todo esto y de quién se encarga de los pagos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es una empresa que utiliza materias primas de terceros países, como ya os he puesto. Por ejemplo, el caso en moda de, no sé, de Portugal o de España, que compra lana en Marruecos. O, por ejemplo, el ganso, por ejemplo, que tiene sede en Portugal y que compra cuero también en países, creo que compra en Marruecos, porque tengo un amigo que el que lleva todo el tema de dirección y tal, entonces supongo que lo sigue comprando allí. Pues mira, pues esos son temas. En Reino Unido hay tiendas del ganso, en Londres hay, que yo sepa, hay 3 tiendas en el ganso. Aquí, ya te digo, en Londres 2 seguros que siguen abiertas, y bueno, pues son problemas que van a tener que tener. Eso a nivel normativo, pues es la famosa letra pequeña. Y del mismo modo, pues no es tan evidente, pero por ejemplo, lo de las palés de madera también, como avisamos, ¿no? El NIF 15, que es como se dice en Inglaterra, y SPM 15, pues que también hay que tener en cuenta, ¿no? En Reino Unido ahora, pues se está, bueno, a principios de año
se decía de que no había suficientes palets con la normativa NIM 15. O sea, imaginaos qué locura. El gobierno no estaba preparado, no está preparado. Imaginaos, no hay palets suficientes para exportar. Entonces estaban esperando a que nosotros mandáramos palets para ellos utilizar eso. O sea, imaginaos la locura, ¿no? Y claro, pues esa letra pequeña hay que tenerla en cuenta, porque al final en aduanas no entienden de nada, los técnicos al final están siguiendo el guidance que le están dando desde el gobierno y hacen su trabajo. Y luego, claro, pues pasan problemas como los de Irlanda del Norte, ¿no? Que hay gente que es un poquito más descerebrada o menos correcta y, bueno, y amenazan. Y hay amenazas también. Bueno, muy bien. Han pasado ya unas semanas desde que los importadores, ya sabemos que hicieron este gran stock en noviembre, en diciembre, que hubo tantas ventas, también desde Aragón hacia allí, ¿verdad? Sobre todo en productos no perecederos, ¿no? Ante la incertidumbre, pero entendemos que en las próximas semanas, claro, se irán agotando. Entonces, se está reactivando ya, y cómo se están comportando los importadores. Sí, bueno, el stockpiling fue obviamente por la llegada del Brexit. Como sabemos, stockpiling significa eso, ¿no? Adquirir mucho stock para luego no tener que pagar impuestos o evitarse esta burocracia. Eso por un lado. Normalmente se dice que a día de hoy los almacenes deberían de estar en torno a un 55%, ¿vale? Al parecer hay todavía un 80% en los almacenes, ¿vale? Eso es lo que dicen los números oficiales. A mí, por ejemplo, me están enviando emails importadores de productos específicos, de agendas comerciales que nosotros terminamos en octubre, noviembre e incluso en diciembre de este año pasado, de hace 2 meses, 3 meses y 4 meses, y que me están pidiendo ya nuevos productos. Es decir, me están diciendo, oye, por favor, la tarifa que nos pasaste todavía, tal. Es decir, y te estoy hablando de productos como miel y aceite de oliva. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? También nos han pedido de fruta y verdura. Entonces, es algo a tener en cuenta. Yo considero que se están empezando a ver ya una serie de productos pues, que tendrán más rotación y se están quedando sin ese producto, y sobre todo creo que van a tener muchísimo cuidado a la hora de traer mixed pallets, ¿no? Palets mixtos por el problema que está ocurriendo con los palets mixtos, ¿vale? Eso lo pienso yo, eso es lo que yo haría si fuera un importador. Yo tendría mucho cuidado con esto porque un proveedor que no esté en lo que tenga que estar o la persona administrativa que no está en lo que tiene que estar se equivoque, me está perjudicando todas las otras compras. Entonces, ¿cómo se están comportando los importadores? Pues ahora mismo están muy tranquilos porque estamos en un confinamiento total. O sea, estamos en un confinamiento total y se ha expandido tanto el confinamiento, un par de semanas más, sobre todo en el Horeca, y el conocido furlough, ¿no? Que aquí, ¿cómo se llama? El ERTE vuestro. Pues así están las cosas. Muy bien. Y ahora esta pregunta, que bueno, que la podéis contestar si queréis primero Juan y luego Amparo, si así lo considera y puede aportar algo más. Ya habéis comentado algo del e-commerce y las principales plataformas, pero hablemos específicamente, ¿no?, de los retailers e-commerce B2C, tanto británicos como europeos, que nos puedes decir un poquito más en detalle, ¿no?, de lo que has tratado. Sí, son para mi gusto los que más problemas están experimentando. Hablo si quieres, doy mi detalle, lo he comentado antes en mi exposición, creo que los que más problemas están experimentando. También porque son los que más han crecido durante la pandemia. Entonces, si os fijáis, yo creo que hay una disyuntiva de empresas también que habrán invertido mucho dinero en ese nuevo sector, como se estaba diciendo, ¿no? Se estaba aconsejando, está creciendo mucho el comercio electrónico, está creciendo mucho estas plataformas y está creciendo mucho en el canal interno, es decir, en el canal nacional está creciendo mucho, pero en el canal externo hay muchísimas empresas, como vosotros que exportáis a Reino Unido, ellos también exportan a España. Entonces, o a España, o a Francia, o a Italia, o a Alemania, o a cualquier país europeo. Y esos son los que se están viendo perjudicados. Por eso os digo que el Brexit realmente está afectando ahí. Obviamente a nosotros nos está afectando también, bueno, al productor español le está afectando también, porque yo como inglés voy a comprar algo ahora en España y ahora me estáis cobrando algo que yo antes no pagaba. Por lo tanto, ¿qué hago? Pues ya cuando vaya a España me lo compro. Es posible, no lo sé, esto va a ser una evolución. Entonces, bueno, creo yo que en este sentido sí se está viendo afectado. Y sobre todo, como dicen las empresas, si yo ahora me tengo que formar, tengo que contratar a 27 amparos en 27 países, a mí es que prefiero dejar el comercio e-commerce como está pasando ahora mismo.
está sucediendo. Las empresas dicen, yo me tengo que fiar de una empresa que me cree en Eslovaquia, que me crea y que me fíe de esa empresa. Luego, que sea fidedigna y luego que me haga las cosas a tiempo y que no me metan una multa ahí en el país porque yo haya algo que no desconozca. Son problemas, son problemas. Sí. Perdón, Amparo, ya te paso la palabra. Nada, digo que ahí justo van a tener suerte, no van a necesitar a 27 amparos, ¿no? Porque justo he cogido el año en el que cambian las reglas de esto, o sea, para el e-commerce, ¿eh? Entonces, si yo soy una empresa que vende online, ¿no? Es mi negocio, y soy británico, ¿no? Voy a poder a partir del 1 de julio elegir un país, solo uno, europeo, donde darme de alta, registrarme, etcétera, para a través de ese país ingresar el IVA por las ventas que hago en el resto, con lo cual se me va a simplificar. Genial, eso yo lo conocía, estaba bien pensado. Esas son las nuevas normativas que se ve que están generando porque se están adaptando a los problemas que está viendo, claro. Si es que... Sí, bueno, pero esto viene ya de largo, es un tema europeo en realidad, ¿no? Un poco no se pensó en los británicos, ¿no? Pobres, ¿no? Bueno, le viene bien al final. Se pensó, pues, eso, en la típica empresa estadounidense, ¿no? Que vende online en España, etcétera, y que también como un modo de evitar fraude. Es decir, al final, si estás registrado en un país y te tengo controlado en un país, digamos que de alguna manera no hay una fuga o una pérdida de IVA, ¿no? En ningún sitio. Entonces, de alguna manera se ha previsto como para simplificar obligaciones del vendedor, ¿no? El que vende online, el no establecido en la Unión Europea que vende online, ¿no? Pero también como una forma de controlar por parte de las autoridades europeas, ¿no? Que se ingrese el IVA. Ahí han tenido suerte, pero lo que sí que están viendo al revés, la inversa, cuando nosotros somos proveedores de las grandes plataformas estas, ¿no? De comercio electrónico y tal, como si no estás ahí, no estás, ¿no? Seamos honestos, si no estás en ellas, pues hay veces que no llegas a una determinada parte del mercado, ¿no? O tal, pues se ven con mucha fuerza para exigirnos, ¿no? Esas condiciones que decíamos, ¿no? Ese Incoterm, ¿no? Pues mira, tú me lo entregas aquí, me lo entregas en casa y me lo entregas limpio de todo. No quiero saber nada de importaciones. Claro. Entonces, esto es un poco lo que nos está perjudicando a nosotros como productores españoles y exportadores, ¿no? Allí, ¿no? Independientemente de que el inglés pues, se pueda ver perjudicado en sus importaciones aquí, que bueno, yo creo que eso ya, pues a mí lo que me preocupa son nuestras empresas, ¿no? Al final, y Juan, yo sé que tú estás encantado en el Reino Unido, ¿no? Pero tenemos que pensar siempre en... De hecho, nosotros solamente hacemos el bilateral entre España y Reino Unido. Yo Claro. no trabajo en Reino Unido-España, o sea que a mí eso... De hecho, no es que me alegre, pero eso es lo que han querido ellos y los voy a dar cuenta de la realidad por lo importantes que soy. Si es que al final Sí, eso es. Al final no han contado con todas esas trabas, ¿no? Administrativas o se han visto capaces de todo, ¿no? Y luego no están siendo capaces de muchas cosas, ¿no? No está bonito. Sí, entonces... Sí, perdona. También es que llegamos a un acuerdo muy tarde y eso ha llevado a un caos en muchos niveles, pero mi intuición es que igual que ahora se está aclarando poco a poco conforme vamos trabajando sobre casos prácticos, tanto los británicos como nosotros, como en aduanas, como logística, pues en las siguientes semanas y meses se irá poniendo todo poco a poco en su sitio y lo iremos viendo todos más claros, ¿cierto? Por supuesto, como toda esta vida, ¿no? Al final es la guía, ¿no? Lo que lleva al final todo esto es, pues al principio tienes problemas y poco a poco los vas solventando hasta que no se convierten en lo que dicen, ¿no? En la realidad del Brexit, que esto va a ser así durante 50 años. Entonces tenemos que seguir porque esto no puede evitar las operaciones. Y se irán haciendo nuevos acuerdos y se cerrarán nuevas normativas para lo que piden las empresas inglesas. Si es que la están pidiendo la empresa inglesa, ya no somos nosotros, son la empresa inglesa la que lo están pidiendo. Que por favor se agilice. Y sobre todo el papeleo, que se mejore, porque es que es ancestral, son métodos ancestrales. Claro, son ellos también los perjudicados y es en beneficio de todos y en el interés conjunto. Como se nos está acabando el tiempo, yo simplemente quiero añadir que desde Aragón Exterior tenemos un servicio específico en agroalimentario para frutas y para vino, que tenemos aquí entre los asistentes a muchas empresas de estos dos subsectores. Hemos detectado que es especialmente interesante tanto por nuestras exportaciones de Aragón a Reino Unido como por la casuística, ¿cierto? En frutas, el tener allí alguien que te haga un correcto seguimiento, sobre todo en grandes cadenas, que se ocupe de todas las incidencias de trámites de logística que está habiendo, bueno, pues lo podemos ofrecer.
En vino queremos dar un servicio de más calidad en el sentido de mucho más seguimiento, no hacer solo una agenda comercial o ayudar en la consecución de reuniones, sino hacer un trabajo de fondo con personas sobre el terreno, con muchas visitas ahora que no se puede viajar, con bodegas incluso que puedan ser complementarias, teniendo un portfolio más amplio, posicionando Aragón, escuchando muy bien a nuestros clientes británicos. Entonces, bueno, que sepáis que esto está ahí, que encantaos que podáis contactarme o al buzón Brexit y os podremos dar info personalizada al respecto. Y ya solo, pues bueno, en breve tendremos otro webinar Brexit, en este caso para otros sectores, fundamentalmente el industrial. Desde luego, conforme vayan avanzando los acontecimientos, ya vemos que esto es algo dinámico, ¿verdad? Va a evolucionar, entonces nos plantearemos, si así fuera necesario, hacer otro webinar del Brexit, bien de interés general, o bien si hace falta porque algo sucede o tenemos mucho interés, realizaríamos incluso con más atención otra vez al agroalimentario. En cualquier caso, muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias por supuesto, a nuestros expertos ponentes que siguen a vuestra disposición, no lo olvidéis, ¿vale? Siguen a vuestra disposición en brexit@aragonexterior.es. Como vemos, queda mucho por recorrer. Estamos acostumbrados a movernos ágilmente, ¿verdad? Pero en esta nueva situación todavía queda mucho por ser aclarado. Seguimos a vuestra disposición en este buzón. Estamos asesorando a las empresas desde diciembre. Han llegado muchas consultas. Algunas nos han hecho movernos en destino, realizar mucha asesoría, gestiones también hemos tenido que realizar en Reino Unido y hemos podido acompañar de una manera más para que tenga un mejor tránsito con menos piedras en el camino, ¿no? En esta nueva situación. Eran acciones inmediatas que teníamos que resolver, ¿no? Que también plantean los compradores y que no esperábamos, ¿no? Entonces, no dudéis en contactarnos siempre con todo el detalle que os sea posible. No dejéis de utilizar este servicio que tenéis a vuestra disposición como empresas aragonesas por parte de Aragón Exterior y del Gobierno de Aragón. Y sin más, despedimos esta conexión. Muchísimas gracias por vuestra atención. Este seminario está siendo grabado. Esto quiere decir que lo tendréis a vuestra disposición, que recibiréis también un email con el resumen, con las presentaciones que también estarán colgadas en nuestra página web. Acordaros que en aragonexterior.es tenemos un apartado especialmente para el Brexit, el Ready for Brexit, donde vamos actualizando además con entrevistas, con noticias, con los webinars, con todo lo nuevo que nos va sucediendo. Así que despedimos esta conexión. Muchísimas gracias a ambos ponentes por vuestras intervenciones, Juan, Amparo, Carmen Urbano, como siempre, apoyándonos. Gracias. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.